que hable sobre estadificación del adenocarcinoma del páncreas, así que voy a tratar de hacer lo más breve posible, porque esto da para un tema demasiado largo, pero bueno, vamos a tratar de refrescar conceptos importantes para ustedes y hacerlo lo más didáctico posible. Bueno, primero tener conciencia de que el adenocarcinoma de páncreas superará el cáncer de mama y se convertirá en la tercera causa de muerte para el año aproximadamente 2030, se calcula. Así que es importante tener en cuenta esto. Va a ser la tercera causa de muerte en el planeta el cáncer de páncreas, de enfermedades oncológicas, por supuesto, a eso me refiero. Eso ha hecho de que, bueno, salgan publicaciones en todo tipo de revistas, ya sean no solo revistas médicas, sino también revistas de índole social, y también muchas comunicaciones a través de Twitter, de Facebook, para tratar de prevenir y tratar de que los pacientes consulten en forma rápida, para tratar de llegar tardíamente a el diagnóstico del adenocarcinoma de páncreas. Para refrescar un poco la parte del diagnóstico, la tomografía computada multidetector, que es el método más utilizado, tiene una sensibilidad para la detección del cáncer de páncreas, independientemente del tamaño, entre el 90 y el 95%, y una especificidad que ronda entre el 72 y el 95%. La resonancia magnética tiene una sensibilidad un poquito superior, del 98%, pero una especificidad también, sí, ahí sí un poco más importante, del 97% comparativamente a la tomografía. Pero fíjense ustedes que la sensibilidad de la tomografía computada para lesiones de menos de 2 centímetros es del 77% según las distintas publicaciones, mientras que la sensibilidad de la resonancia magnética es de aproximadamente el 85%. Y esta variación es importante, un 8% más no es un dato menor. Por eso nosotros hoy en nuestra unidad hacemos más resonancia magnética para cuando sospechamos un cáncer de páncreas que una tomografía computada. En cuanto a los signos para detectar y ver cómo hacemos el diagnóstico en cáncer de páncreas, hay un signo que es directo, que es el de la presencia de una masa o un tumor sólido en lo que es el páncreas, en este caso en la cabeza del páncreas. Esa masa se caracteriza por tener una baja densidad respecto al parénquima pancreático normal, y ese signo directo de esa masa se acompaña de otros signos indirectos, como son la dilatación del wirsum por detrás de la masa, la atrofia distal, o sea, el parénquima empieza a tener un menor espesor, el signo del cutoff, que es el signo de interrupción abrupta del conducto pancreático principal por la masa. Eso nos permite diferenciarlo de los pseudotumores inflamatorios, como puede ser una pancreatitis autoinmune, donde el conducto pancreático sigue a través de lo que sería ese pseudotumor, afinado, muy delgado, pero uno nunca va a ver esto, una interrupción abrupta y completa, como se ve en el adenocarcinoma del páncreas. Y a veces esta hiperpresión o hipertensión ductal del conducto pancreático principal por la obstrucción hace que aparezcan quistes de retercio por hiperpresión. En cuanto a las características típicas de la forma de presentación son más o menos entre el 85 y el 95% de los casos que van a verse todos estos signos directos e indirectos. Pero existe un porcentaje que va entre el 5 y el 15%, que es lo que denominamos presentación atípica, que más que nada la presentación atípica es esto, no ver la masa como una masa hipodensa tomográficamente, una masa de menor densidad que el resto de la glándula. O sea que la masa la vemos como con una densidad, o no vemos la masa porque tiene una densidad similar al resto del páncreas, salvo que hagamos imágenes tardías, como en este caso, donde el componente fibrótico importante que tiene este tumor hace que tenga mayor captación de contraste que el resto de la glándula. O sea, que en el parénquima pancreático normal, a los 10-15 minutos de inyectado el contraste, se lava el contraste, mientras que el tumor, al contrario, capta más contraste y retiene más el contraste. Eso se debe al componente fibrótico o al estroma fibrótico que tiene este tipo de tumor. Después, recordar que hay lesiones inflamatorias que simulan el adenocarcinoma del páncreas, tener mucho cuidado de hacer diagnóstico de adenocarcinoma del páncreas, que hay lesiones inflamatorias que simulan un tumor, como puede ser la pancreatitis focal pseudotumoral, la pancreatitis autoinmune en su forma focal, o la distrofia quística del páncreas, una enfermedad extremadamente rara.
Y hay carcinomas o adenocarcinoma de páncreas que están asociados a cambios inflamatorios, como vimos hoy en pancreatitis aguda. O sea, no catalogar a un paciente como que de pancreatitis aguda únicamente si tenemos la sospecha o hay un antecedente por algún motivo de que pueda tener un cáncer de páncreas. O sea, el paciente puede debutar con un cuadro de pancreatitis aguda, pero en realidad debuta con la pancreatitis aguda porque tiene un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas hace que el paciente desarrolle una pancreatitis aguda. O también puede tener un adenocarcinoma en una pancreatitis crónica. Saben que hay un porcentaje de pancreatitis crónicas que pueden desarrollar un adenocarcinoma de páncreas. En estos casos siempre es recomendable hacer, cuando hay dudas, una resonancia magnética o una econdoscopía con punción biopsia. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora en cuanto al adenocarcinoma del páncreas? Que es la cirugía es el único tratamiento curativo que existe. Y eso sigue estando hasta el día de hoy, y es así, y todavía no se ha cambiado esa premisa. Entonces, si uno parte de ese concepto, entonces uno se pregunta por qué no operarlos a todos. Y porque la cirugía como única terapia es insuficiente, no alcanza para tener una mayor sobrevida y una mejor calidad de vida para el paciente. Solamente entre el 10 y el 15% de los pacientes son resecables en la estadificación inicial. O sea que solamente 1 de cada 10 pacientes, a lo sumo 2 como mucho, van a ser resecables en el momento que hacemos el diagnóstico del tumor, por la estadificación que le vamos a hacer y que vamos a pasar a ver ahora. Ya el 60% de los pacientes tienen enfermedad metastásica o contraindicación clínica de cirugía. Y 30% restante de los pacientes tienen tumores localmente avanzados. Una cosa es enfermedad sistémica, punto de partida de adenocarcinoma de páncreas, y otra cosa es enfermedad localmente avanzada, como lo vamos a ver. Y es importante hacer la estadificación, una precisa estadificación desde el punto de vista de las imágenes, porque dependerá si ese paciente va a ir al cirujano o al oncólogo primero y después al cirujano. Y eso, como dije, lo vamos a determinar nosotros con una precisa estadificación de la lesión oncológica del páncreas. Entonces, es importante hacer una buena estadificación. Los valores predictivos de la tomografía computada multidetector para determinar si los tumores son resecables o no son resecables varían entre el 73 y el 91% y el 95 al 100% respectivamente. O sea que si nosotros decimos que no es resecable por tomografía, casi tenemos la certeza en el 100% de los casos que no es resecable. Ahora, cuando nosotros decimos que es resecable, la variación ahí ya es un poco más importante. Las distintas publicaciones varían entre un 73 y un 91%. Hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención a los pequeños detalles para hacer una precisa estadificación. Entonces, a modo de recomendación, uno siempre dice, es más fácil hacer una evaluación a distancia rápidamente con un estudio ya sea por tomografía o resonancia, independientemente de lo que le hagamos, y ver si tiene una enfermedad localizada o una enfermedad diseminada. Si el paciente tiene una enfermedad diseminada que rápidamente vemos que tiene metástasis en el hígado, ya sabemos que ese tumor no tiene ningún sentido que sea resecable. Ahora, si vemos que la enfermedad está localizada y no hay ningún compromiso a distancia, no hay tampoco ascitis, no hay implantes peritoneales, no hay compromiso de otros órganos, entonces tenemos que hacer una precisa evaluación local. Y esa precisa evaluación local determina si el paciente es localmente resecable, si es lo que se denomina borderline, o si es irresecable por el compromiso local. O sea, pacientes que no tienen nada a distancia pueden ser igualmente irresecables por el compromiso local. O también pueden ser resecables o en una situación intermedia o borderline, que lo vamos a ver ahora. Bueno, esto es el TNM que se utilizaba anteriormente, que se utiliza actualmente, perdón, es la 8ª edición, donde es importante determinar el tamaño. Antes se decía solo hasta menos de 2 centímetros, y ahora ya es importante saber el tamaño tumoral, porque es distinto estadio. No es lo mismo un 1A, 1B, 2A o 2B, a pesar de que tenga menos de 2 centímetros. Eso, bueno, acá van a ver la diferencia del estadio T en esa edición con respecto a
lo que era en la séptima edición, donde únicamente hacíamos un T1, el T1 era menos de 2 centímetros y ya pasaba a T2 más de 2 centímetros. Ahora tenemos todos estos tipos de T1, T1A, B y C. A pesar de esa estadificación, que es relativamente compleja, TNM, lo podemos simplificar esto, es decir, que el tumor es irresecable porque tiene una enfermedad localmente avanzada o porque tiene enfermedad metastásica, o el tumor es resecable desde el punto de vista local. Ante este cuadro de saber si el tumor es resecable o irresecable, sí o sí nosotros desde el punto de vista de las imágenes tenemos que hacer la tomografía computada o resonancia magnética. Y tomografía computada multidetector para permitirnos realizar reconstrucciones vasculares en diferentes planos y hacer una buena estadificación local. La evaluación extrapancreática, más que nada, tiene que ser una evaluación del hígado, para ver si hay metástasis, que es el sitio más frecuente, si hay ascitis o si hay implantes peritoneales, y ver si podemos determinar o no la presencia de estructuras ganglionales. Y en cuanto a la evaluación local, tenemos que hacer una localización y tamaño del tumor, y si existe o no compromiso vascular, ya sea tanto arterial como venoso. En cuanto a la evaluación extrapancreática, la extensión puede ser local, como en este caso un tumor de cuerpo del páncreas, que afecta por contigüidad al estómago. Ya hay una extensión, este es un tumor irresecable que compromete ya al estómago. Pero también puede comprometer intestino delgado, colon, mesocolon, riñones, glándulas suprarrenales, vena cava inferior, aorta, vaso. O sea, el tumor, dependiendo del tamaño, puede comprometer distintas estructuras. Puede también desarrollar el tumor de páncreas, puede desarrollar metástasis y ya ser irresecable, o puede tener la presencia de ascitis y múltiples implantes peritoneales o nódulos sólidos que también determinan el carácter de irresecabilidad por enfermedad diseminada metastásica. La presencia de ganglios, cuando son superiores de 1 centímetro, con una morfología que no es redondeada, sino que es de contornos irregulares y con un contenido heterogéneo que pueden llegar a tener necrosis central, nos deben hacer sospechar de que hay ganglios comprometidos. Recuerden que igualmente el tumor pancreático se puede extirpar si los ganglios están localmente, o sea, si están peripancreáticos. Ahora, si los ganglios ya están comprometiendo, por ejemplo, a nivel intercavo aórtico o a nivel lateral aórtico izquierdo, ya eso se considera metástasis, no enfermedad ganglionar local, sino que ella es a distancia y determina enfermedad linfática metastásica. En cuanto a la determinación y la detección de metástasis hepáticas, es importante saber que hay, por tamaños pequeños, a veces es muy difícil caracterizar por tomografía computada si una lesión puede ser una metástasis o un microquiste. Supongamos una lesión de 5 milímetros, a veces es muy difícil saber si hay micrometástasis o si hay formaciones microquísticas. Entonces, ahí hay una importancia superlativa de la resonancia magnética en hígado, donde la utilización de medios de contraste específico y la técnica de difusión cambia la estadificación hasta en un 10% de los pacientes comparativamente a la tomografía computada. Entonces, cuando ustedes tengan dudas de si hay o no hay metástasis hepática, y eso va a cambiar la conducta terapéutica del paciente, completen la tomografía con una resonancia magnética con técnica de difusión, y si pueden utilizar contraste específico, mejor todavía. Y en cuanto a la evolución local, dijimos que teníamos que hacer localización y tamaño tumoral y la evaluación de arterias y venas. Existen distintos criterios de qué es resecable desde el punto de vista local en cuanto al compromiso vascular, borderline y localmente avanzados. Para simplificarlo, esa estadificación se os muestra un esquema que es mucho más sencillo. Lo que se dice es que si no hay compromiso vascular, venoso ni arterial, eso es localmente resecable, o puede haber mínimamente un compromiso venoso de menos de 180 grados de la circunferencia de la vena por parte del tumor, y eso también debe ser considerado como resecable. Ahora, el estadio intermedio o borderline es aquel donde el compromiso venoso supera los 180 grados,
o el compromiso venoso es menos de 180 grados, pero deforma a la luz de la estructura vascular venosa, o compromete o invade la pared de la estructura vascular venosa, o compromete alguna estructura arterial en menos de 180 grados. Cuando ya compromete una estructura arterial más de 180 grados, o provoca irregularidad o invasión de la pared de la arteria en menos de 180 grados, eso es catalogado como localmente avanzado e irresecable. El problema es el borderline, que distintas asociaciones y centros importantes oncológicos la definen de distinta manera. Yo voy a tratar también de simplificarlo a modo de ejemplo de lo que nosotros hacemos y lo que actualmente están aceptando la mayoría de los centros quirúrgicos y cómo actúan los cirujanos ante la estadificación que nosotros hacemos de este tipo de presentación borderline o intermedia. En enfermedad resecable, la cirugía inicial sigue siendo el estándar del tratamiento, es lo que dijimos hoy. Hoy por hoy, todo el paciente que puede ser llevado a cirugía debe ser llevado a cirugía. Sin embargo, lo que ha cambiado es que uno puede resecar el tumor, pero siempre ahora se hace tratamiento adyuvante, o sea, se hace quimioterapia, porque se ha demostrado que eso prolonga la supervivencia. Entonces la quimioterapia ya es parte de la rutina, más allá de la cirugía o el acto quirúrgico, y de que el patólogo nos informe que el tumor fue extirpado en forma completa. Ahora, ¿es importante diferenciar resecable de un borderline? Sí, porque fíjense que estadísticamente los pacientes borderline vivieron menos comparado con los resecables. Entonces esto es importante, porque el que es resecable sí va a cirugía, y el que es borderline, bueno, ya uno se plantea y discute si realmente vale la pena que vaya a cirugía o le haga un tratamiento de neoadyuvancia primaria. Los pacientes borderline tuvieron mayor patrón a su vez de recurrencia a distancia comparado con los resecables. O sea, pacientes borderline que fueron a cirugía tuvieron recaída de la enfermedad neoplásica en forma más importante que pacientes que los catalogamos de resecables, que tuvieron menor recaída de la enfermedad. Ahora, ¿es lo mismo el borderline venoso que el arterial? Dijimos que un compromiso arterial de menos de 180 grados, que no provoca deformidad de la arteria, es considerado borderline, igual que uno que compromete una vena más de 180 grados. Ahora, eso se estudió y se vio que no es lo mismo. Los pacientes borderline de arterial vivieron mucho menos que los pacientes que catalogamos como borderline venosos. O sea que existe una diferencia importante estadística si compromete a la arteria o compromete a la vena. Y esto hace que es entonces importante diferenciar los pacientes que se van a beneficiar con un tratamiento de neoadyuvancia, con quimioterapia o radioterapia asociada, reduciendo la probabilidad de resección R1. R1 quiere decir que le dejamos tumor al paciente, o sea que no pudimos resecarlo completamente, y es más probable que requiera una resección vascular en el momento de hacerle, por ejemplo, la duodenoparectomía cefálica. Entonces, si nosotros partimos de ese concepto de que la supervivencia no es lo mismo en el borderline arterial que venoso, deberíamos considerar a todo compromiso arterial, como dice Takashi, uno de los cirujanos pancreáticos más importantes, cualquier compromiso de la superficie de una estructura vascular arterial debe ser considerada como enfermedad localmente avanzada e irresecable. Y el grado de resecabilidad o no de una estructura vascular venosa va a ir, independientemente del grado del compromiso, va a estar relacionado más que nada a si le podemos hacer un bypass venoso de no más de 2 centímetros. Es decir, que el compromiso venoso es inferior a 2 centímetros, no importa cuánto comprometa la vena, porque yo puedo hacerle un bypass. O sea, puedo cortar la vena, llevarme la vena y hacerle un bypass venoso, y la sobrevida va a ser lo mismo que si yo lo hubiese resecado en forma inicial como un tumor resecable. Entonces, si nosotros partimos al inicio de esta clasificación o de este esquema donde yo trataba de simplificarle lo que veíamos en forma descriptiva, ahora debemos decir así, que resecable
es aquel que no hay ningún tipo de compromiso venoso ni arterial. Borderline va a ser aquel que tiene un compromiso únicamente venoso, independientemente del grado que tenga, siempre y cuando yo pueda hacerle un bypass venoso, entonces lo puedo operar. Si no puedo hacerle un bypass venoso, se debe considerar localmente avanzado y igualado a un compromiso arterial de cualquier grado. Entonces, si compromete la arteria, ya es localmente avanzado, no es quirúrgico. Si no compromete ni vena ni arteria, es quirúrgico. Y si compromete la vena únicamente, pero tengo la posibilidad de hacerle un bypass venoso, tengo que operarlo. Si no le puedo hacer un bypass, pasa a ser localmente avanzado. Bueno, acá vemos un paciente borderline que ocupa menos de 2 centímetros a la vena mesentérica superior, entonces no compromete la arteria, entonces es resecable. Este es un tumor que toca a la arteria mesentérica superior, le da una irregularidad en menos de 180 grados, pero la toca a la arteria mesentérica superior, entonces es localmente avanzada. En cuanto a la invasión vascular, la tomografía computada tiene una especificidad del 82 al 100% y una sensibilidad del 70 al 96%, con un 2% de falsos positivos. En cuanto a las limitaciones que tiene la tomografía computada, vimos esos tumores isoatenuantes o esa forma de presentación atípica que eran entre el 5 y el 15%, que si nosotros obtenemos en forma tardía imágenes, los vamos a poder detectar, pero también tiene dificultades para detectar y caracterizar ganglios, es muy baja la sensibilidad que tiene baja sensibilidad en detectar metástasis en menos de 10 milímetros, llegan únicamente al 69%, detección y caracterización de implantes peritoneales también es muy baja en la tomografía computada, y también la invasión perineural, pero no es exclusiva de la tomografía, también la resonancia tiene una dificultad para la invasión perineural. La invasión perineural está acá descrita porque ustedes saben que el adenocarcinoma de páncreas tiene una predilección importante por invadir a los nervios a nivel perineural, entonces es importante tratar de detectarlos y generalmente no lo podemos hacer. Independientemente que cuando nosotros hacemos una resección quirúrgica nos llevamos los ganglios locales, es importante tratar de describirlo. Estos ganglios que miden menos de 10 milímetros y tienen un contorno, fíjense, liso, bien definido, con un realce homogéneo, no tiene nada que ver con esta estructura vascular irregular, con un componente hipodenso central de más de 1 centímetro, que esto sí tiene una característica de componente neoplásico, mientras que estos ya tienen un comportamiento más benigno. Acá lo mismo, vemos el tumor y vemos unas estructuras ganglionares a este nivel. En cuanto a la detección de lesiones hepáticas de menos de 1 centímetro, la tomografía, dijimos, tiene una baja sensibilidad y especificidad. La resonancia magnética con el uso de contraste hepatoespecífico tiene una mayor sensibilidad, 10 puntos más, 11 puntos más que la tomografía computada, y una especificidad también de 20 puntos más en relación a la tomografía computada. Entonces, por eso, lo que decíamos hoy, que cuando uno sospecha que tiene una pequeña lesión que la ve tomográficamente y no la puede caracterizar, debería realizar una resonancia magnética con difusión y con uso de material de contraste hepatoespecífico. Fíjese que el uso de resonancia con contraste hepatoespecífico cambió la conducta quirúrgica en 14.5 pacientes que eran catalogados como resecables, porque no tenían ningún tipo de diseminación metastásica ni nada, post resonancia magnética. O sea que fue sumamente influyente la resonancia magnética en los casos dudosos de que podía haber algún tipo de compromiso hepático. Este es un ejemplo. En un hígado graso no vemos nada, esto está en una publicación, ¿no?, de European Radiology del año 2008, pero ya el uso de contraste hepatoespecífico demuestra la presencia de una pequeña lesión hepática de ese nivel. Y también la difusión permite, en este caso, ver esta pequeña lesión. Uno podría decir, bueno, también en el T2 el hemangioma se ve bastante parecido. Sí, es verdad, pero en la difusión, en valores B1000, el hemangioma no tiene este componente de restricción. Y también tiene una utilidad la difusión en toda la caracterización de
adenopatías que no se habían visto en la tomografía. Fíjense que este caso, que es este, en la tomografía computada, se ve una lesión hipodensa, pero es muy difícil saber si es realmente una lesión o un microquiste o una lesión de tipo metastásica. Y la resonancia con la difusión lo aclara notoriamente. Bueno, esto lo podemos pasar por alto. Este es cómo se ve un caso de una lesión en pacientes con contraste hepatoespecífico. El contraste ya se ve en la vía biliar, esto es después en la fase excretoria, ya lo vamos a ver a los 15 minutos, vamos a ver en la próxima conferencia, en el T2, a los 15 minutos con el material en la fase de excreción biliar, una lesión que se ve bien acá, la difusión con patrón restrictivo, y acá vemos también otra pequeña lesión a este nivel, que se ve acá en la difusión. También la resonancia tiene una sensibilidad mejor que la tomografía computada en caracterizar, por ejemplo en este caso con difusión, un paciente con ascitis y el componente de carcinomatosis peritoneal, cómo afecta toda la hoja peritoneal, está comprometida con restricción a la difusión. En cuanto a la invasión perineural, dijimos que tanto la resonancia como la tomografía, por más que se traten de establecer signos que han salido publicados, estas son publicaciones viejas, ya hoy por hoy es como que nos dimos por vencido y resulta sumamente difícil poder determinar si existe compromiso perineural, y es más que nada un diagnóstico del anatomopatólogo. Entonces podemos ir resumiendo, podemos tener tres formas diferentes de presentación. El tumor resecable, donde la sobrevida en general es de 17 meses, pero hoy en día con los tratamientos adyuvantes, más allá de la cirugía, esto ha cambiado bastante. Pacientes con enfermedades metastásicas que son irresecables, van a quimiorradioterapia, tienen una sobrevida de 4 a 6 meses, y la enfermedad no metastásica, pero localmente avanzada, que también es irresecable, tiene una sobrevida de 8 a 9 meses. Fíjense que la sobrevida en general es extremadamente baja y llegamos, por lo menos en la mayoría de los pacientes, en estadios de irresecabilidad. Ese es el gran problema. Entonces, ante ese panorama es que hoy en día todos los congresos oncológicos están centrados en la enfermedad avanzada o localmente avanzada o la enfermedad irresecable, ya sea por enfermedad secundaria metastásica o localmente irresecable. Entonces lo que se trata de hacer es de convertir a un paciente irresecable en resecable, y por eso se han desarrollado drogas nuevas para esto. Y en la terapia neoadyuvante actualmente trata de aumentar la probabilidad de resección R0, o sea, hacer tratamiento neoadyuvante con quimiorradioterapia y llevar a un paciente de R1 a R0, reduciendo ya sea el tamaño del tumor y los márgenes de compromiso vascular. Eso es lo que se trata de hacer, y vamos a ver qué es lo que estamos logrando hacia eso. También con la neoadyuvancia lo que uno trata de hacer es una selección efectiva de pacientes con enfermedad que sea estable o sensible al tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo le hago neoadyuvancia y veo que no mejora en nada el paciente, que al contrario la enfermedad sigue avanzando, por más que yo lo intente resecar y lo reseque, la enfermedad no va a responder después a los tratamientos de quimioterapia. No tiene ningún sentido hacerlo. También tiene importancia en tratar las micrometástasis. Hay ya diseminación de la enfermedad que nosotros no la estamos viendo por el tamaño que tiene de micrometástasis, y el tratamiento de neoadyuvancia actuaría sobre esas micrometástasis, también como acompañando al cambio de estadio de R1 a R0. Al disminuir el tamaño tumoral y al estabilizar la enfermedad, disminuye en el acto quirúrgico la posibilidad de realizar o tener una incidencia alta de fístulas pancreáticas. Y evita el riesgo de retrasos por complicaciones postquirúrgicas para el inicio de la terapia adyuvante, porque ustedes recuerden que un paciente que si yo lo llevo a cirugía, la cirugía no está exenta de complicaciones. Entonces yo le hago la cirugía, pero no puedo empezar con la quimioterapia porque se complicó quirúrgicamente, entonces es conveniente hacer primero neoadyuvancia y después llevarlo a cirugía al paciente.
Antes se usaba el gemcitabine, hoy la tendencia es usar el FOLFIRINOX asociado a gemcitabina o al nab-paclitaxel. Nunca me sale bien el nombre de esa droga. Pero bueno, el FOLFIRINOX es lo que más se utiliza como tratamiento neoadyuvante. Y lo que uno trata de hacer es esto, lograr un porcentaje importante de pacientes a tratar de que tengan resección R0 post-tratamiento de neoadyuvancia, o sea, recuperar, hacer un downstaging del paciente. En este caso, fíjense ustedes que pacientes con 8 ciclos de FOLFIRINOX, que eran localmente enfermedad avanzada y resecable, después de hacerle el FOLFIRINOX y la quimioterapia con radiación y 5-fluoracilo, tuvieron un 60% de resecciones quirúrgicas post-tratamiento con R0. O sea que es importante el uso de las nuevas drogas. Sin embargo, el FOLFIRINOX, le comento, tiene algunos efectos secundarios importantes que no todo el mundo lo tolera, lamentablemente. Lo que estamos haciendo es tratar de, con la neoadyuvancia, de mejorar, como en este caso, estos pacientes con una enfermedad localmente avanzada, un compromiso vascular importante de la vena porta y de la vena mesentérica superior. El paciente se comienza con neoadyuvancia y bueno, vamos tratando de disminuir el tamaño tumoral y de liberar, fíjense la porta como ya está más liberada, el tumor se ha reducido notoriamente y pasó de ser un tumor irresecable a un tumor resecable. Ahora, sin embargo, no siempre vemos esa valoración, y pacientes que hacen tratamiento de neoadyuvancia siguen teniendo persistencia de un tejido sólido, que por ejemplo en este caso contacta con la arteria mesentérica superior y con la vena, y nosotros nos resulta muy difícil saber si ese es tumor viable, o es tumor necrótico, o es fibrosis. Entonces hay algunos conceptos que tenemos que tener muy en claro. Fíjense que la distinción entre fibrosis tumoral y posible tumor persistente aún constituye un desafío en imágenes tomográficas con estudios que muestran una sensibilidad y especificidad relativamente baja, del 71% y 58% respectivamente, para identificar la persistencia tumoral. Entonces se complica bastante. Lo que sí sabemos es que el FOLFIRINOX lo que hace es, tiene una alta tasa de respuesta histológica, o sea, el tumor va a una importante necrosis, aumenta la supervivencia del paciente, hay un downstaging evidente tomográficamente que solamente se ve entre el 20 y el 25%. El RECIST, por eso se dice que el RECIST no sirve en el adenocarcinoma del páncreas que hacen neoadyuvancia, porque solamente se ve la disminución del tamaño tumoral entre el 20 y el 25% de los pacientes, pero hay un porcentaje sumamente alto de pacientes que no tienen cambios radiológicos tomográficamente después de hacer los ciclos de FOLFIRINOX. Entonces, fíjense que el no tener cambios indica que el paciente tiene hasta un 92% de ser R0. Entonces ese es un punto importante. El ver que el tumor no ha progresado, que por lo menos está estabilizado. Si está estabilizado, quiere decir que tenemos una probabilidad de que vaya de un 60 a un 92% de lo que al paciente le quedó es tejido fibrótico o tejido necrótico. Entonces hay que darle una posibilidad de cirugía a ese paciente, y hoy por hoy lo que se hace es, si un paciente hace tratamiento de quimioterapia con FOLFIRINOX de neoadyuvancia y hay una no evolución de la enfermedad en un lapso de 6 meses, bueno, se le da la chance quirúrgica de hacer una resección. Entonces, los factores a considerar después del tratamiento de neoadyuvancia es ausencia de progresión, solamente va a haber una disminución en el tamaño tumoral entre un 20 y 25%, la disminución del CA19-9 es un factor pronóstico que acompaña a la ausencia de progresión. El tamaño del tumor es también factor pronóstico. Si el tumor no evolucionó, no aumentó de tamaño, es importante. Y dejar de pasar más de 8 a 12 meses del diagnóstico también es un factor pronóstico. Eso, por supuesto, que el paciente sobreviva más de un año ya debe ser considerado un factor pronóstico, pero les dije que hoy por hoy lo que se hace es, ante ausencia de progresión en un lapso de 6 meses, el paciente se le da la chance quirúrgica y se lo trata de operar. Y esto es lo que buscamos
por ejemplo, un paciente que tiene este tumor que compromete la bifurcación del tronco celíaco, también parte del tronco celíaco, lo seguimos controlando con resonancia magnética y después de 18 meses, este paciente, porque tenía comorbilidades importantes por un cuadro de insuficiencia cardíaca, bueno, un cuadro cardiológico no era posible hacerle una cirugía tan grande, se lo siguió controlando, siguió con su tratamiento de neoadyuvancia y fíjese que el tumor no evoluciona, sigue contactando con la arteria, pero el tumor está estabilizado. Entonces no sabemos en realidad cuánto es de tumor, cuánto es de fibrosis, pero lo importante es que la enfermedad no progresa. Bueno, esto lo podemos pasar. Y a modo de resumen, entonces, la resección tumoral completa sigue siendo la única alternativa potencialmente curativa, si bien no existen evidencias respecto a la indicación de neoadyuvancia en tumores borderline, existe una tendencia creciente a favor de esta. Hoy en día, les diría yo que a todos los pacientes, o por lo menos en nuestro centro, y los centros que yo conozco importantes de Argentina y Latinoamérica, en todos se hacen, los pacientes borderline se hacen neoadyuvancia primaria y después se los lleva a cirugía. Las resecciones mesentérico-portales o de la arteria hepática, no arteria mesentérica superior, se asocian a resultados aceptables en pacientes seleccionados y en centros de alto volumen. Nosotros no hacemos esto cuando hay un compromiso vascular arterial, no hacemos resección quirúrgica. La terapia de conversión con FOLFIRINOX aparece como una estrategia esperanzadora, faltando una evaluación en el impacto sobre supervivencia alejada. Entonces, en cuanto a la estadificación, esto era lo que habíamos visto como último esquema de resecable no compromiso vascular, localmente avanzado, pacientes que tienen algún grado de compromiso arterial, y cuando hay compromiso venoso, si puedo hacerle el bypass, va a resecable, si no puedo hacer bypass, va a ser localmente avanzado. Entonces, el resecable se hace cirugía más adyuvancia, a los borderline que puedo operarlo, le hago cirugía más adyuvancia, si puedo hacer el bypass. Si no lo puedo hacer el bypass, va a neoadyuvancia y después a los 6 meses lo sigo controlando y después de 6 meses de estabilidad en la enfermedad puedo plantear hacer una cirugía. Sin embargo, como vimos hace un ratito, hoy muchos están planteando por qué no hacer neoadyuvancia primero a todos, evitar micrometástasis que no la estamos viendo y que por ahí nosotros lo catalogamos como resecables o como borderline quirúrgicos, le hacemos a todo neoadyuvancia y después los operamos a los que podíamos operar, y si después de 6 meses a los que no eran operables y tienen enfermedad estabilizada, también los vamos a operar. Para que ustedes recuerden, y si no están muy familiarizados con toda esta edificación, existe lo que se llama el reporte estructurado, que fue publicado en Radiology en el 2014, donde tienen todos los ítems de lo que hablamos hasta ahora, de cómo hacer la estadificación de un cáncer de páncreas, lo cual les va a facilitar enormemente su diagnóstico y le van a dar un informe bien detallado y preciso para el cirujano. Tener entonces cuidado, recuerden que no todas las áreas que persisten como tejidos sólidos son tumor después de neoadyuvancia, que hay reacción dermoplástica o puede haber proceso inflamatorio, y en casos dudosos o sin progresión, a darle la chance quirúrgica a todo. Bueno, muchísimas gracias por haber prestado atención y espero haber sido lo bastante claro en una enfermedad que de por sí es bastante compleja. Bueno, muchísimas gracias.